sobre todo puedo ver tu corazón, la eternidad. En el libro de Santiago, la carta de Santiago, esta ya va a ser la tercera enseñanza. Empezamos con la introducción y la semana antes de irme hablamos sobre el cristiano y las pruebas, que es una realidad de la vida de todo cristiano. No importa que esté en Cristo, va a pasar por dificultades, va a pasar por enfermedades, va a pasar por diferentes situaciones en su vida que serán usadas para aún ayudarle en su crecimiento espiritual. Amén. Entonces, Santiago es lo que está tratando de transmitir aquí, ¿verdad?, a los creyentes, que va dirigida esta carta. Y vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Ya sé que leímos la vez pasada del verso 2 al 4. Ahora me voy a concentrar en el versículo 5, pero voy a leer de todos modos desde el versículo 2 al 5 para, ¿verdad?, ver el contexto de todo esto. Amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, Señor. Una vez más nos postramos a tus pies. Reconocemos que se trata de ti y solamente de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios poderoso, el único Dios verdadero, el único Dios que existe, Señor. Y ante ti nos humillamos en esta tarde una vez más. Te damos gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de tenerte en nuestros corazones, de disfrutar de tu amor, de tu paz, de la esperanza que nos has dado en Cristo Jesús. Y de saber, Señor, que a pesar de que somos débiles, que seguimos fallando, Señor, que quedamos cortos todo tiempo, tu amor no cambia hacia nosotros, sino que tu gracia se derrama en nuestras vidas cada día, porque tu deseo, Señor, es terminar la obra que comenzaste, Señor, en nosotros. Señor, en esta tarde pedimos que tu palabra siga haciendo esa obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos hable al corazón, capte nuestra atención, Señor, para poder oír tu voz en esta tarde. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, ya que tú conoces el corazón de cada uno y nuestra necesidad. Padre, quita la indiferencia, quita la apatía, quita todo aquello que estorbe, para que, Señor, pongamos atención a tu voz, a tu palabra en esta tarde, Padre. Y bendice cada corazón, que nadie entre, que nadie salga como entró, sino que pueda salir fortalecido, renovado, con fe, con esperanza, con paz, con el deseo de seguir adelante, con la convicción de que vale la pena caminar contigo, Señor, y no hay otro camino igual. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Amén y amén. Entonces, hermano, Santiago pide, ¿verdad?, yendo un poco a lo del versículo 2 al 4, que estudiamos la última clase, Santiago pide a sus oyentes cristianos que se alegren
cuando tengan que pasar por diferentes pruebas. Estamos hablando de problemas y adversidades que llegan a la vida de todo ser humano, aun cuando es creyente, aun cuando ha puesto su confianza en Dios. ¿Y cuál es la razón de que Santiago pide esto a los cristianos que le está mandando esta carta? Bueno, la razón es porque Santiago, hermano, ha logrado entender en su vida personal, en su corazón, que Dios es soberano y que está en control de todo lo que Él creó, y eso incluye su creación, el ser humano. Y que nada pasa si Dios, que es soberano, no lo permite. Nada puede suceder si Dios, que es soberano, no lo permite. Santiago lo ha entendido en su corazón. Entonces, si Dios permitió que aquello que sucede en la vida del cristiano pase, es porque eso tiene un propósito de Dios para la vida de ese creyente. Eso lo había entendido Santiago y es lo que está tratando de transmitir a través de esta carta. Ahora, ¿cuál es ese propósito? La Biblia nos enseña ahí mismo en el versículo, ¿verdad?, 3 y 4, que el propósito de Dios, si es que nos permite pasar por estas pruebas, por estas dificultades, por estas enfermedades, cuando Él tiene poder de evitarlo, de quitarlo, pero Él decide en su soberanía dejarnos pasar por ello, el propósito de eso es hacernos crecer y madurar espiritualmente, haciendo que nuestra paciencia, o sea, ¿verdad?, la resistencia y confianza de nosotros en Dios se fortalezca más. Amén. Porque si todos aquí yo les pregunto si confían en Dios, me van a decir que sí, por eso están aquí. Pero muchas veces nos encontramos que esa confianza está débil. Y en el problema, en la primera dificultad, ¿verdad?, fallamos y dejamos de confiar en Dios. Entonces es necesario que nuestra confianza en Dios sea fortalecida al nosotros resistir en medio del problema, en medio de la dificultad, y esto con la seguridad de que Dios está en control de todo y que Él me ama. Entonces, Santiago ha comprendido, hermano, que para que esto sea posible, la actitud del cristiano ante las pruebas es muy, muy importante. La actitud de confianza en Dios es la única, hermano, que le puede dar sentido a la petición de Santiago. ¿Cuál es la petición de Santiago a los destinarios de esta carta? Dice, que se gocen en medio de las pruebas. Y viéndolo de un punto de vista humano, obviamente esto no concuerda, no tiene sentido. En nuestro razonamiento ¿verdad? No tiene sentido esto. ¿Cómo voy a gozar cuando estoy en medio de un problema, de una enfermedad, de una situación difícil? Pero Santiago, hermano, les está pidiendo que cuando entren en estas situaciones difíciles, estos problemas, pongan su confianza en Dios, que su actitud sea de confianza en Dios, hermano. Y que no solamente confíen en Dios, sino que se gocen en medio de las pruebas, que se alegren. Entonces, hermano, la actitud de la confianza en Dios es la única que le puede dar sentido a la petición de Santiago de gozarse en medio de las pruebas. Y no solamente, hermano, no es lo único, sino que también es necesaria para que Dios forme en el creyente el carácter de Cristo. Entonces, Dios usa las pruebas como un medio para lograr su objetivo en la vida de cada cristiano, o sea, en la vida de usted y en la vida mía. Dios usa las pruebas para lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo de Dios? Hacernos conforme el carácter de Cristo. Decíamos que Dios nos aceptó como veníamos. No le importó. La única condición fue que pusiéramos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén.
Por gracia sois salvos, pero después de eso nos ama tanto como para dejarnos así, de esa manera. Entonces tiene que haber una transformación que se le llama el proceso de la santificación, que todo creyente va a pasar. Y aunque es difícil y es doloroso, ese proceso de la santificación incluye dolor, sacrificio. Entonces, Dios usa las pruebas como un medio para lograr su objetivo en la vida de cada cristiano. Esto nos dice que las pruebas no solamente van a venir, o sea, tú tienes como creyente que estar ya mentalizado que la prueba va a llegar a tu vida. Si no estás ahorita pasando por una prueba, dale gracias a Dios, pero prepárate, porque la prueba va a venir. Va a venir. Y no solamente van a venir, van a estar en la vida presente en la vida de cada cristiano, sino que también, hermano, son necesarias. O sea, es verdad de que van a venir tarde o temprano, pero aparte de que van a venir, hay otra verdad, es que son necesarias las pruebas en tu vida y en mi vida. Las pruebas, hermano, cuando tú y yo pasamos por una prueba, son los momentos en los cuales Dios nos puede hacer más crecer para su gloria. Son los momentos que nos puede hacer crecer en fe, en confianza. Entonces las pruebas, si nosotros las vemos, ¿verdad? Conforme Santiago nos quiere mostrar aquí, nosotros debemos tener una actitud, ¿verdad?, correcta respecto a esto, sabiendo que van a venir y sabiendo que si Dios las permite es porque son necesarias para ayudarme a crecer, y eso me va a beneficiar en mi caminar con el Señor. Porque si yo estoy en este camino, yo quiero conocer con el que estoy caminando, hermano. Yo lo quiero conocer. Yo quiero que esta palabra que está aquí se haga real en mi vida. Y la única manera que yo puedo ver que esa palabra se haga real en mi vida y conocer con aquel que yo declaro con mi boca que estoy caminando es por medio de las dificultades. Porque cuando todo está bien, pues como que no necesitamos de Dios, ¿verdad? A menos eso pensamos, y el diablo nos hace pensar. Si tenemos dinero en el banco, tenemos para pagar la renta, para pagar el carro, hay salud y todo marcha bien, como que, oh, pues Dios, ahorita no te necesitamos mucho, ¿verdad? Pero cuando viene el problema, la enfermedad, ¿verdad?, el problema en el matrimonio, con los hijos, con todo, oh, y se da cuenta uno de su debilidad, incapacidad, insuficiencia. Entonces sí, voltea hacia Dios. Entonces vemos que son necesarias para que nosotros conozcamos a aquel con el que caminamos, que es nuestro Señor Jesucristo, y ver que la palabra que está aquí es verdad. Que aunque decimos, ¿usted cree que es verdad la palabra? Sí, pero cuando lo vemos, hermano, verdaderamente, o sea, yo veo, oh Señor, verdaderamente tu palabra es verdad, aunque ya lo confiesa uno, pero cuando lo ve realizado en ese momento, te ayuda a que tu fe crezca. Entonces, hermano, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, hermano, aquí en el texto donde habla Santiago vemos la palabra gozo y la palabra paciencia. Y el gozo y la paciencia, hermano, son algunos de los frutos que el Espíritu Santo produce en el cristiano, los cuales tienen que ser, hermano, desarrollados, o sea, deben crecer en perfección, tienen que perfeccionarse. Tienen que perfeccionarse, y la única manera que puede suceder eso es a través de la prueba y de las situaciones difíciles. Entonces, la única forma de que esto suceda es a través de ejercitarlos. Si enfrentamos las pruebas con la actitud correcta, con fe y confianza en la soberanía de Dios y su perfecto amor hacia nosotros, el resultado, hermano, será como dice su palabra. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Que todo obra
para bien para aquellos que aman a Dios. Todo terminará obrando para bien, por muy difícil que sea la situación. Dios está con nosotros en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad. Y todo, hermano, terminará, ¿verdad?, causando un bien a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y porque Él no quiere ningún daño para ti, para mí. Y la razón de la prueba, ¿verdad?, es para ayudarnos a crecer espiritualmente y conocerle más personalmente a Él. Amén. Entonces, enfrentar las pruebas, hermanos, con una actitud negativa de incredulidad, desconfianza, temor, dudando de Dios y quejándose de Él, su resultado será amargura, desaliento, ansiedad, depresión. Eso será el resultado. O sea, tenemos nosotros que ver. Entonces, ¿cómo nos conviene a nosotros enfrentar estas situaciones difíciles, estas pruebas? Con la actitud correcta, de confiar en Dios, creyendo que Él es soberano, Él está en control, que estoy en sus manos, que Él me cuida, que Él me ama, y Él usará todo para mí bien, aunque yo en este momento no lo entienda, no lo comprenda, me esté doliendo, no le vean ni los pies ni la cabeza, pero voy a confiar en que Él conoce todas las cosas. Y su amor, ¿verdad?, lo ha demostrado de más. Porque si cuando yo era enemigo de Él, no escatimó dar a su propio hijo, hermano, ¿cuánto no más ahora que somos sus hijos? ¿Qué no hará Él por nosotros? Amén. Entonces, hermano, una actitud negativa, como le digo, de incredulidad y desconfianza, traerá temor, nos hará dudar de Dios y nos hará quejarnos de Él. Y eso solamente, hermano, trae amargura, desaliento, ansiedad y hasta la depresión que está de moda en estos tiempos. Yo fui víctima de eso también un tiempo, pero gracias a Dios me libró de eso. La verdad, hermano, es que decirlo es fácil. Decirlo es fácil. O sea, siendo honestos, o sea, esta es la verdad de Dios. Pero siendo honestos, hacer esto, enfrentarlo con esta actitud, no es fácil. Como seres humanos, si tú te estás diciendo, yo, no, todos, para nadie es fácil esto. No es fácil. Decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Nosotros, hermano, no estamos pasando ni siquiera así de cerquita de los problemas que estaban pasando los receptores de la carta de Santiago de ese tiempo, ¿verdad? Ellos en ese tiempo estaban pasando rechazo, no nada más de la sociedad, de sus propias familias, porque se estaban saliendo de la religión tradicional. Estaban recibiendo rechazo de su familia, de la sociedad, estaban recibiendo persecución y por si fuera poco, hasta estaban siendo asesinados. Entonces, realmente, si comparamos nuestros problemas y pruebas ahorita, no son nada, ¿verdad?, con lo que ellos estaban pasando. Bueno, al menos digo, en este lado del mundo, sabemos que hay países aún en nuestros tiempos que aún por predicar la palabra son asesinados, perseguidos, pero a menos estoy hablando de este lado del mundo. Entonces, nuestras pruebas, hermano, si tú y yo decíamos, ¿qué son nuestras pruebas ahorita? Los problemas en los matrimonios, aún en los cristianos, porque en los cristianos está habiendo un nivel de divorcio grandísimo. Los problemas con los hijos, que es muy difícil, hermano, como padre, ¿qué es lo que más quiere uno? Sus hijos. Entonces, los problemas con los hijos duelen. Y te hacen sentir mal cuando ves una impotencia que tú quisieras guiarlos y dirigirlos por el camino correcto y ya ahora te ignoran y piensan que no sabes nada. Otro problema es, obviamente, nuestras relaciones con los demás, con nuestros familiares, ¿verdad?, fuera de la familia inmediata o con nuestro prójimo alrededor.
problemas financieros o enfermedades. Esas son nuestras pruebas de ahora, ¿verdad? Entonces, siendo sinceros, hermano, la verdad es que a nadie le es agradable enfrentar estas situaciones y tener que lidiar con estas cosas. El que diga que le es agradable, yo pienso que está mintiendo. A nadie nos es agradable eso. Especialmente, hermano, cuando nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Santiago 1:5, hermano, vamos a volver a leer ese verso. Santiago 1:5, que es donde nos vamos a estar concentrando, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, si alguno de vosotros, dice Santiago, tiene falta de sabiduría. Santiago, hermano, nos dice que para poder tener la actitud correcta que aquí nos está pidiendo ante las pruebas, necesitamos sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios para hacerle frente a estas pruebas, no vamos a poder lograr salir victoriosos. Entonces, vemos que Santiago, hermano, vivió en un tiempo donde los cristianos pasaban por mucha persecución. Él sabía lo que estaba hablando. No estaba hablando solamente teóricamente, sino él estaba pasando por todas estas cosas y viendo y siendo testigo de tantas cosas que estaban sucediendo contra los cristianos. Entonces, recordemos que la carta va dirigida hacia los cristianos judíos que habían salido de Jerusalén por causa de la persecución y estaban esparcidos en diferentes lugares a causa de las pruebas que estaban pasando. Entonces, estaban dudando ellos del amor y del cuidado de Dios, y su fe estaba debilitando. O sea, allá donde habían tenido que salir por la persecución que estaban experimentando, estaban pasando pruebas, dificultades. Y esto estaba causando en ellos que dudaran del amor de Dios, de la verdad de Dios, del cuidado de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Y qué pasaba? Su fe estaba debilitando. ¿Y no nos pasa lo mismo en estos tiempos también como cristianos? También. Entonces, ellos, en vez de buscar el consejo de Dios que les diera la sabiduría para enfrentar los problemas con la perspectiva correcta y la confianza en Dios, estaban dependiendo de su propio conocimiento y prudencia. Y siendo honestos, es lo que hacemos nosotros. Queremos resolver la cosa como mejor nos parece a nosotros, en vez de ir a Dios y buscar su consejo. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? Queremos nosotros resolver las situaciones conforme nosotros pensamos y creemos que está mejor, y hacemos el consejo de Dios a un lado. Entonces, estaban dependiendo de su propio conocimiento y prudencia. Cuando el cristiano hace eso, cuando tú y yo hacemos eso, lo primero, hermano, que pasa a veces, bueno, no lo primero, por muchas veces pasa que cuestionamos a Dios. ¿No ha oído usted? Bueno, la gente que no tiene a Cristo en su corazón cuestiona muchas cosas. ¿Por qué? Si Dios es Dios, permite esto y lo otro, y empiezan, ¿verdad? Pero uno como cristiano que ya pone su fe en Él, aún también cuestionas a Dios. ¿Y qué es lo que viene a veces al corazón de nosotros o a la mente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando realmente la pregunta debería ser, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? Si Dios, muchas veces Dios ni contesta esto, porque si nos contestara, ¿por qué a mí? Olvídese, tiene suficientes razones. ¿Por qué? Pero realmente es ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? Eso debería ser la pregunta cuando tienes la confianza en Dios y crees que Él es soberano y está en control de todas las cosas. Entonces, uno debería preguntar, Señor, ¿para qué es esto?
¿Cuál es el propósito? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que haga a un lado en mi vida que me está afectando de tener comunión contigo, de crecer? ¿Qué quieres formar en mí del carácter de Cristo que me estoy resistiendo y negando? Y solamente de esta manera vas a hacer lo que quieres hacer en mi vida. Cuando uno toma esta actitud, la cosa cambia. Porque ya no es porque a mí, sino Señor, me someto. Sé que estoy pasando esto porque tú lo estás permitiendo. Solo dime para qué, enséñame cuál es tu propósito en mi vida y dame la fuerza para pasar por ello. Porque sé que aunque me está doliendo, tú me tienes en tus brazos y tienes cuidado de mí. Amén. Entonces, rápidamente, mi hermano Fausto, lo conocen la mayoría de aquí. Siervo de Dios, incansable, de un lado a otro, ayudando a diferentes ministerios, pastores, grabando videos, mandando palabras de aliento, versículos, todo esto. Incansable, un ejemplo de servir a Dios. Y de repente, de un día a otro, está en el hospital. Un dolor lo lleva al hospital. Ya no es un dolor normal, lo lleva a coma, está un mes en coma. Las posibilidades de vivir son mínimas. Y se pregunta, ¿por qué? Si él puede decir, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Tantos cristianos que andan, no quieren servirte, andan concentrados en sus propias cosas, andan todavía con su corazón en las cosas de este mundo. ¿Por qué no a uno de ellos? Si yo te estoy sirviendo, ¿verdad? Podría decir eso. La verdad es que él es pastor desde creo 16, 17 años, no sé cuánto tenía. Su familia creció en el Evangelio, pero sus hijos crecieron y cosas los apartaron y han estado batallando mucho, bastante, orando constantemente por ellos y no se pueden levantar, no pueden. Y de repente esto los une, los levanta en el Señor. Y los viera ahorita. ¿Por qué el Señor permitió en eso en él? Porque no podía hacerlo de otra manera. Pero vemos ahí, el Señor está restaurando al hermano, lo levantó, ha sufrido, está batallando, pero ahí va. Y apenas está pudiendo dar los primeros pasos y primeras fuerzas, ya anda visitando iglesias para compartir la misericordia de Dios. Y el 19 de este va a estar aquí compartiendo el milagro de Dios. Si Dios tiene propósitos, hermano. No es por qué a mí, sino para qué. Dios decidió usar eso. Eso hizo en el corazón de sus hijos lo que no habían podido hacer muchas otras cosas. Entonces, Dios obra así, hermano. Por eso hay que confiar en Él. Porque no sabe uno. Amén. Entonces, dice Santiago, si alguno es falto de sabiduría. Sabiduría. La palabra griega de sabiduría es sofía. Y ahí se deriva la palabra filosofía. Una de las definiciones de la sabiduría en el mundo secular es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Otra es la habilidad en el manejo de las cuestiones de la vida. Esa es, ¿verdad? Si tú te metes a Google o preguntas, esa es la definición de sabiduría. Hay muchas otras, pero son dos de ellas. Pero ahora, ¿qué es la sabiduría conforme la Biblia? La sabiduría conforme la Biblia empieza, ¿por qué? ¿Ah?
La sabiduría, conforme la Biblia, comienza de una manera y es en el temor de Jehová. Verá, Proverbios 1:7 dice, el principio, donde comienza todo para que tú puedas obtener la sabiduría de Dios, es en el temor de Jehová, que temas a Dios, que le reconozcas, que le reverencies a Él. Ahí empieza la sabiduría. Pero no se queda ahí. Obviamente es la puerta de entrada. Por ahí comienza la sabiduría que viene de Dios. Ahora, no se queda ahí. Saber, también es la sabiduría, incluye saber cómo actuar en el momento y el lugar correcto. Muchas veces, hermano, tener el conocimiento no es suficiente, sino hace falta la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento y poder saber cómo actuar en el momento correcto, cómo hablar en el momento correcto, qué hacer en el momento o en el lugar indicado. Ahí es donde entra la sabiduría de Dios. Eclesiastés, vaya conmigo, Eclesiastés 8:5. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente aquí en este pasaje. Eclesiastés capítulo 8, verso 5 dice, quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Dice, quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios, dice, encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. La sabiduría que viene de Dios te enseña a ti, a mí, cómo actuar, cuándo y dónde de la forma correcta. Entonces, tiene que ver con el conocimiento práctico, la sabiduría que viene de Dios. Es saber los principios bíblicos, pero no nada más saberlos, sino practicarlos también. Eso es la sabiduría. Porque si no, solamente quedara en puro conocimiento. Pero la sabiduría que viene de Dios envuelve saber los principios bíblicos y ponerlos por obra, practicarlos. Y Santiago en el capítulo 3, verso 13, Santiago capítulo 3, verso 13 nos dice esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién se dice que tiene sabiduría de ustedes? Dice, bueno, si usted dice que es sabio y ha entendido y tiene la sabiduría de Dios, dice, muéstralo por su buena conducta. Porque decirlo es fácil. Pero si verdaderamente la sabiduría de Dios está en ti, lo vas a mostrar por la manera que te comportas, por la manera que hablas, con las cosas que haces. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. O sea, hermanos, ¿qué nos dice esto? Que el conocimiento es bueno, pero no es suficiente. Podemos saber toda la Biblia de memoria, pero si no lo practicamos, si no tenemos la sabiduría de Dios para ponerlo, ¿verdad?, por obra, no es suficiente. Entonces, la diferencia entre la sabiduría, hermanos, y el conocimiento, ¿cuál es? Bueno, aquí vemos algunas diferencias. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es saber la verdad. La sabiduría es saber hacer, la sabiduría es saber qué hacer con esa verdad que ya sabes. ¿Sí me entendieron ahí? El conocimiento es saber la verdad. La sabiduría es saber qué hacer con esa verdad. El conocimiento es teórico, la sabiduría es práctica. El conocimiento llena nuestra mente, la sabiduría guía nuestras vidas. El conocimiento ofrece información, la sabiduría ofrece una transformación. El conocimiento te dice lo que tienes que creer,
La sabiduría te dice cómo debes comportarte. No se debe, hermanos, por esto despreciar el conocimiento, pues el conocimiento es la herramienta de la sabiduría. Se puede tener conocimiento y no tener sabiduría, pero no se puede tener sabiduría sin conocimiento. ¿Sí me entienden? Entonces, no se debe despreciar el conocimiento. Pues yo, ¿para qué entonces aprendo y estudio? No se debe despreciar el conocimiento porque es la herramienta de la sabiduría, que la sabiduría usa para poder actuar. Dice, ahora, puedes tener puro conocimiento y no tener nada de sabiduría, pero no se puede tener sabiduría si no tienes conocimiento. No se puede. La pregunta, hermano, de Santiago es un poco sarcástica, ¿verdad? Cuando les pregunta aquí a ellos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Hermano, lo que le está diciendo es que si alguien cree que necesita sabiduría, y nosotros sabemos, hermano, que todos necesitamos la sabiduría de Dios. Todos. Pero Santiago sabe también que muchas veces nosotros los seres humanos actuamos como que lo sabemos todo. Como que lo sabemos todo. Y rechazamos el consejo de Dios al decidir hacer las cosas a nuestra manera. No lo decimos abiertamente, te rechazo, no quiero tu sabiduría, pero lo hacemos cuando rechazamos oír su consejo y decidimos irnos por nuestra manera de pensar. Es lo que estamos haciendo, rechazando la sabiduría de Dios y diciendo, yo soy más sabio que tú. Es lo que estamos haciendo sin palabras. Entonces, por eso, sarcásticamente, Santiago hace esta pregunta, si alguno es falto de sabiduría. Realmente todos la necesitamos. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el libro de Proverbios? Que no nos apoyemos en nuestra propia manera de pensar, que no creamos que somos sabios y que no necesitamos la sabiduría de Dios, porque todos la necesitamos. Y el peor error que tú y yo podemos cometer como cristianos es pensar que no es así y querer seguir aferrado a hacer las cosas a mi manera, como dice ese canto, a mi manera. Por ahí va, ¿verdad? Entonces, es lo peor que podemos hacer, hermano. ¿Y qué es lo más sabio que podemos hacer? El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué nos está llamando a hacer? Es que, Señor, vayamos a Él y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé qué hacer. Necesito tu sabiduría. Necesito tu guianza. Necesito tu dirección. Enséñame cómo conducirme, cómo actuar, qué hacer en este momento tan difícil que estoy pasando en mi vida. No lo entiendo, no lo comprendo, estoy sufriendo, pero reconozco que te necesito y que tú eres el único que me puedes ayudar a salir de esto fortalecido y con mi confianza y mi fe puesta en ti. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia nos da varios ejemplos, pero uno que todos sabemos es el rey Salomón, ¿se acuerdan? Allá en Primera de Reyes, cuando David muere y va a ocupar la silla del reinado,
Salomón, ¿qué es lo que le pide a Dios? En vez de pedirle dinero, poder, victoria sobre sus enemigos y tantas cosas, él le pidió sabiduría a Dios. ¿Qué lo llevó a pedirle sabiduría a Dios? Reconoció que era falto de sabiduría y que necesitaba la sabiduría de Dios para enfrentar dirigir a una nación, hermano, con todos los problemas que tiene o eso involucra, solucionar las quejas de todos. Y él reconoció que necesitaba la sabiduría de Dios para poder hacerlo. Él no se confió en su propia prudencia, ni creyó yo vi a mi papá cómo lo hizo y esto y lo otro y yo ya tengo experiencia, pues aquí me crié y voy a hacerlo así. No. Él dijo, dame sabiduría porque necesito tu sabiduría para poder hacer eso. Yo no puedo hacerlo solo, no puedo. Y otra cosa que vemos en esto es que él sabía de dónde venía la sabiduría, porque no fue y se la pidió a un hombre, se la pidió ¿a quién? A Dios. Él sabía que la fuente de la sabiduría era Dios y por eso se la pidió a él. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hubo hombre sabio como él antes, ni lo habría después de él. Pero tenemos el contraste. Ahora Salomón muere y va a entrar otro de sus hijos a ocupar la silla del rey, Roboam. Y en vez de seguir el ejemplo de su papá y reconocer que necesitaba la sabiduría de Dios, no le buscó a él, sino fue con los amigos. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Pues que Israel se dividió, no se sujetó, lo rechazaron como rey. ¿Por qué? Porque él confió en su propia prudencia en vez de buscar la sabiduría de Dios. Y eso nos muestra, hermano, esos ejemplos que son verdad y que se aplican para nosotros en estos tiempos también. Tu decisión y mi decisión es muy importante, hermano. Tu actitud y mi actitud es muy importante para lo que Dios puede hacer y quiere hacer en tu vida. Y tenemos que tomarlo en mente. No es fácil, como te digo, pero es lo que nos conviene. Y entre más rápido lo entendamos, y es lo que Santiago quiere que aquellos que están pasando por esas dificultades, cristianos en ese tiempo, entendieran esto. Que sí estaban sufriendo, que sabía él que estaban muriendo algunos, pero que no desmayaran en su fe, que las pruebas tenían un propósito, que eran necesarias, que Dios estaba obrando en su vida y que podíamos gozarnos en medio de todo eso sabiendo que estamos en las manos de Dios. Y al final Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Pero todo empieza, hermano, con reconocer nuestra falta de sabiduría. Reconocer que nosotros no estamos en control, que es Dios quien es el capitán y el piloto de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos empeñamos a hacer que las cosas, ¿verdad?, sean a nuestra manera, ¿qué es lo que va a suceder? El barco se va a empezar a hundir. Ténganlo por cierto. Cuando nosotros tomamos el control, hacemos a un lado la sabiduría de Dios, nos vamos por nuestra propia prudencia, te lo garantizo, tarde que temprano, unos más pronto, unos más después, pero el barco se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Proverbios, hermano, 26:12. Proverbios 26:12 nos dice:
¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Está tremendo, ¿eh? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Han ustedes o conocen a alguien que se crea que todo lo sabe? Sí, ¿verdad? Conocemos algunos. A veces uno también actúa así, hermano. Dice, pero aquí dice, ¿has visto? Es una pregunta. Hombre sabio en su propia opinión, lo que dice enseguida, más esperanza hay del necio que de él. La Biblia nos dice en el Salmo 14:1, dice el necio, no hay Dios. No quiere reconocer a Dios. Se niega a rendirse a Dios. Pero aún dice aquí que hay más esperanza para ese necio que no reconoce a Dios, que no cree que hay Dios, que para aquel que se cree sabio en su propia opinión. Porque el que se cree que es sabio en su propia opinión y que no necesita la sabiduría de Dios, cierra el corazón a la obra de Dios en su vida. Aquel que es necio y que no cree que en Dios, en parte es por su ignorancia. Es por su ignorancia de esta verdad. Entonces, no nos conviene, hermano, darnos la de sabios y hacer a un lado el consejo de Dios y su sabiduría y enfrentar las cosas a nuestra propia manera. Jesús dijo, los sanos no necesitan de doctor, ¿verdad? Pero realmente habían sanos, si la Biblia dice que todos estamos muertos espiritualmente. Es que algunos se creían que no, y eran los fariseos. Ellos creían que estaban bien, que no necesitaban. Y así pasa a veces con la sabiduría, ¿verdad? No es que verdaderamente haya sabios, todos necesitamos de la sabiduría de Dios, pero muchos a veces creen que no. Entonces, aunque Dios quiera obrar y darle la sabiduría para vivir la vida que le conviene, no la pueden recibir porque ellos prefieren confiar en su propia prudencia. Proverbios 11:2, regrese unas páginas ahí, Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está también la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. El orgullo, hermano, y la soberbia son un obstáculo para recibir la sabiduría de Dios. Pero dice, más con los humildes está también la sabiduría. ¿Qué necesitamos nosotros para recibir la sabiduría de Dios? Ser humildes, reconocer que la necesitamos. Entonces, para recibir la sabiduría de Dios, hermano, para enfrentar las pruebas y toda situación en nuestra vida, primero tenemos que reconocer nuestra necesidad de ella. Y también, hermano, ¿qué es lo que impide que la recibamos? Confiar en nuestra propia prudencia pensando que lo sabemos todo. Entonces, esto nos dice que la humildad es el camino a la sabiduría. La humildad es el camino a la sabiduría. La siguiente parte del versículo 5 ahí del pasaje principal dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces Santiago aquí, hermano, dirige al creyente a la fuente de la sabiduría. ¿Quién es la fuente de sabiduría? Dios. Y Santiago dirige al creyente y dice, pídala ¿a quién? A Dios. Y también nos indica, hermano, que involucra una acción de parte del creyente. ¿Qué acción es esta? La acción de pedir.
Dios es la fuente de la sabiduría. Él tiene la sabiduría para repartirnos a todos, pero hay una acción necesaria. Y esa depende de nosotros. ¿Cuál es? Pedir. Dice, pídasela a Dios. Cuando estamos, hermano, pasando por pruebas, dificultades, hay muchas veces, hermano, que nos ofrecen, ¿verdad?, su opinión a muchas otras personas o cosas que vemos, leemos. Y también, hermano, empezando por la nuestra, se nos ofrece el consejo de cómo hacerle para salir de la situación o resolverla. Digo, a veces es Google, a veces es Facebook, a veces el amigo, el compadre. Y muchas veces, hermano, preferimos correr hacia todas las direcciones buscando ayuda y respuesta a nuestra situación antes de correr a Dios, que tiene la respuesta y la sabiduría para nosotros. Y confiamos, hermano, más en la sabiduría del mundo que en la sabiduría de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios 3, 18 y 19. 1 Corintios 3, verso 18 y 19. Adelante Romanos, atrás de Gálatas. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, conforme este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, nadie se engaña a sí mismo. El creer que nosotros, hermanos, somos sabios, basados en la sabiduría, ¿verdad?, y en los principios y todo lo que este mundo ofrece, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice, mejor, háganse ignorantes, reconozcan que no saben nada, para que puedan verdaderamente obtener la sabiduría. Porque si tú te confías en la sabiduría de este mundo, eso para Dios es insensatez. Insensatez. Cuando enfrentamos las pruebas, hermano, lo primero que debemos hacer es levantar nuestro clamor a Dios. ¿En qué? En oración. Acuérdense que tenemos que pedir. ¿Cómo pedimos a Dios? ¿A través de qué? De la oración. Pidiéndole su ayuda y pidiéndole la sabiduría, pues Dios es la fuente de ella. Mateo 7:7, hermano, nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Y cómo hacemos todo esto? Por medio de la oración. Por eso es que la oración es tan importante. Es la manera que nosotros acercamos a Dios a pedirle. Amén. La sabiduría, hermano, no se obtiene en 5 minutos que usted y yo nos hincamos a decir, Señor, dame sabiduría para resolver esto. Y en 5 minutos de paro ya pienso que ya va a estar la sabiduría. No, hermano, o sea, no. Por eso muchos se dan por vencidos, porque piensan que ya